pueden consultar a cualquier momento si es que tienen alguna duda que quieren volver a consultar o quieren volver a ver. Profe. Sí, les escucho. Soy Carlos. Lucas se volvió a acoplar otra vez a mi grupito. Lucas, ok. Sí. Y ahora está trabajando todavía en su empresa. Ahora me avisa. Me envió una foto ahora de estar trabajando todavía. Una evidencia. Según él. Me tiene que enviar eso a mí, no a vos. No, eso le voy a decir ahora. No, te digo, no te hincho nomás. No, pero lo bueno que la herramienta que estamos usando es muy, muy accesible. O sea que desde el celular yo varias reuniones ya participé, no como instructor, sino como participante. Y desde el celular directo se puede acceder, ¿verdad? Desde donde vos estés, porque es muy sencillo, muy fácil de utilizar el meeting, Bueno, el Google Meet, ¿verdad? Que desde el celular se puede acceder. Y imagino que algunos de ustedes estarán desde su celular, ¿verdad? Sin problemas, Carlos, sin problemas. por lo menos me empezó a ayudar con la base de datos, ya que entiende más aparte. Se volvió a acoplar en última hora, pero se acopló otra vez. Eso es lo bueno. Solo eso quería decir. No, nosotros tenemos un largo camino todavía, no, es todavía última hora. Estamos, algunos están pensando que eso nomás es lo que vamos a dar, pero todavía no entramos en la parte de web, ¿verdad? Bueno, yo voy a dar inicio a la clase del día de hoy, ya que son ya las 18 horas. A medida que van apareciendo nuevos compañeros, le voy a ir acoplando. Y si por ahí ustedes quieren hacer alguna consulta, quieren hacer algo, de repente a mí también de repente se me escapa alguno que no le estoy aceptando, me avisan y yo voy pausando la charla y luego le damos continuación. Después voy a llamar la lista, más o menos cerca del final, y ahí para que le avisen un poco también a sus compañeros. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Y les voy a compartir el contenido de nuestra plataforma, ¿sí? Que si ustedes están un poco así perdidos sobre la plataforma o sobre qué herramienta vamos a utilizar a partir de esta nueva etapa, por decir así, les comento que vamos a seguir utilizando nosotros siempre la herramienta Moodle, que es la herramienta que ya estábamos utilizando desde que se inició el semestre. Entonces, todos los contenidos que vamos a ir teniendo, yo siempre voy a ir actualizando en el Moodle. Entonces, esa va a ser la herramienta que siempre vamos a utilizar, inclusive para el examen que vamos a tener la próxima semana y que ya dentro de un rato les estaré dando instrucciones también para que sepan cómo será esa clase. Todos están viendo mi pantalla allí. Están viendo si me dan un ok un poco para confirmar. Ok. Sí. Ok. Perfecto. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es un poquito un resumen de lo que estuvimos viendo ya desde las clases anteriores, desde que tuvimos clases virtuales. Y vamos a hacer también un pequeño resumen de todo el contenido, como la próxima semana es nuestro examen, nuestra primera prueba parcial. Entonces vamos a resumir un poquito brevemente, vamos a tratar de que no nos lleve mucho tiempo todos los contenidos, todas las herramientas y todos los conocimientos que nosotros estuvimos, plasmando dentro de lo que es la programación. Yo sé que a algunos de ustedes le parecerá un poco repetitivo tal vez, algunos que ya estuvieron leyendo la guía y extrapolándose un poco más a lo que es la documentación, o sea, los enlaces que están allí en la guía. De repente esta clase de hoy les parecerá un poco básico, pero lo que vamos a hacer es un mapa mental de todas las tecnologías, de todos los conocimientos para que les ayude, digamos, a ustedes para entender dónde estamos situados con todo lo que ya aprendimos, con todo lo que ya utilizamos y también para poder facilitarle también el aprendizaje o el restante
de la información de aprendizaje que van a necesitar para la primera parcial. Entonces, en relación a eso, les voy a explicar brevemente cómo organicé aquí la plataforma para después entrar ya de lleno a crear ese mapa mental, que lo tengo preparado aquí. Aquí tengo preparado un mapa mental vacío que va a ser, básicamente va a ser el contenido de la clase de hoy. Básicamente, como les dije, va a ser un resumen de todo lo que ya dimos. Y aquí al final de la plataforma del día de hoy, les agregué el link. Aquí está, repaso general, estructura de una aplicación Java EE, primera parte, que es lo que vamos a estar desarrollando hoy. Si ustedes lo quieren abrir y quieren ver ahí de manera online cómo yo voy creando aquí el contenido. Ok, cualquier cosa que ustedes quieran interrumpir, que quieran consultar mientras yo voy hablando, siéntanse libres. Vamos a hacer de esto más una charla, un proceso de consulta, pregunta, respuesta. Si es que tienen dudas que quieren que sea acotada en ese momento, entonces me hacen la pausa ustedes, hacen su pregunta, respondemos y luego seguimos. ¿Está? Sí, señor. Perfecto. Muy bien, les quiero comentar que en la plataforma está cargada la clase del día de hoy, clase 0608, 6 de agosto, con este indicador de fondo verde, que es el que está aquí, ¿verdad? Este es el contenido específicamente de lo que vamos a desarrollar hoy. Pero nosotros ya habíamos desarrollado 2 clases anteriores antes de toda esta larga pausa que tuvimos, ¿verdad? Que fue el 16 de abril y fue el 23 de abril. Esas clases fueron más bien así, tipo reuniones, donde yo les di también algunas instrucciones. Yo les dije que iba a cargar también eso en la plataforma. Entonces, como yo no cargué porque se suspendieron las clases y todo eso, entonces yo les muestro que en la plataforma y en la cual ustedes tienen acceso, yo cargué los contenidos de esas clases para que más o menos ustedes se puedan organizar y puedan saber lo que estuvimos desarrollando y cuál es la responsabilidad de parte de ustedes también para poder asistir a los contenidos que están allí y poder tener más o menos un recuerdo de lo que habíamos acordado avanzar hasta esa parte, hasta esa fecha. Entonces, esa primera clase virtual que nosotros tuvimos, ¿verdad? Fue básicamente delimitar o demarcar en el documento de la guía, que es esta guía que está acá, Java Enterprise Edition, hasta dónde cada uno de ustedes debería de llegar para poder estar al día. Eso era lo que yo les había dicho, que habíamos quedado que para esa primera clase todos teníamos que haber llegado hasta la página 81 del material, ¿verdad? Teniendo en cuenta todo lo que eso implicaba realizar, ya sea la parte de programación o ya sea la parte de configuración o creación de la base de datos, ¿verdad? A ese acuerdo habíamos llegado. Yo les había dicho también que todo el contenido que implicaba el desarrollo de las actividades hasta allí estaba también siendo complementado con algunos videos que les dije también que les iba a cargar en la plataforma. En aquella oportunidad no les cargué, pero ahora sí, esos materiales ya están aquí. Entonces, esos materiales son estos que están aquí, son videos que, como ustedes saben, todas nuestras clases están acompañadas por videos conceptuales, en donde el primero de ellos es sobre la arquitectura JSF. El segundo es la parte de validaciones y converters. Y el tercero es la parte del uso de data tables. O sea que nosotros en esa clase ya empezamos ya a desarrollar contenidos sobre la parte visual, es decir, sobre la parte de JSF, dejando ya un poco de lado lo que era la parte del EJB. Entonces, así empezamos esa primera clase virtual. La segunda, y también quedaron algunas tareas que yo me iba a reunir con los grupos para ver en qué avanzaron cada grupo en su trabajo práctico. Muy bien, la siguiente clase que nosotros tuvimos después, de una semana después, prácticamente, según lo que fue la reunión, ¿verdad?
casi nadie pudo avanzar otra vez en el desarrollo de la guía, porque surgieron diferentes tipos de problemas, de trabajo, de tiempo. Algunos se trancaron y dijeron que iban a dejar un fin de semana para dedicarle ese tiempo para poder pasar. Entonces quedamos que nosotros más o menos íbamos a hacer tipo una tregua, ¿verdad? Vamos a dar una tregua para que se pueda tener ese tiempo para completar toda esa, para que todos lleguemos hasta ese mismo punto en las actividades, ¿verdad? Solamente que ahí, vamos a ver aquí en nuestra guía, que tenemos hasta la página 81, para que ustedes se ubiquen un poco también. El cual era el objetivo de la primera semana, página 81, era hasta aquí, hasta la creación de un caso de uso de cliente. Hasta aquí era la primera semana. Pero como después nadie prácticamente comentó que llegó hasta aquí, algunos llegaron hasta la página 50, pero hay que rescatar también que sí hay alumnos, yo les comento, ¿verdad? No se enojen nomás con sus compañeros, pues no voy a decir quién es, ¿verdad? Que sí, algunos compañeros me contactaron para preguntarme cosas más avanzadas ya de lo que teníamos como límite nosotros, o sea que de la página 81, algunos incluso ya desarrollaron prácticamente todo ya, lo que son los casos de uso, solo le están faltando esos complementos, ¿verdad? Y algunos otros compañeros me fueron consultando cosas incluso después de esa, cuando hubo la pausa esta de 3 meses que tuvimos incluso, ¿verdad? Ok, la siguiente clase nosotros definimos en conjunto que todos deberíamos llegar un poquito más, ¿verdad? Hasta la página 87. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero fue así, ¿verdad? Les voy a mostrar acá el índice. Acá. En la primera semana, cuando tuvimos la primera clase virtual, era implementar un caso de uso nomás, hasta la página 81, el caso de uso cliente. Y quedamos nosotros que, bueno, como no todos pudieron avanzar un poquito más hasta esa página, algunos no llegaron hasta ahí, entonces, bueno, por lo menos hasta la siguiente clase llegar hasta ahí, y ya que todos los siguientes eran actividades mecánicas que prácticamente serían una copia de todo lo que ya se había hecho hasta llegar a la página 81, entonces, bueno, por lo menos llegar hasta la página 87. Eso es lo que habíamos acordado. Eso en esa segunda clase virtual. Ahí yo les comparto también ahí el video que ustedes tienen que asistir para poder más o menos ir entrando ya en la parte de la tecnología del JSF, que es lo que vamos a estar utilizando también allí. ¿Ok? Hasta allí yo quiero comentar, quiero explicarles, quiero saber si qué tal, si todos están de acuerdo conmigo hasta esa parte, ¿verdad? Que es lo que hasta donde todos habíamos llegado, porque a partir de ahí, ¿verdad? Hoy nosotros empezamos una nueva etapa y tenemos que, a partir de allí, ya ver qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora. ¿Está? Si quieren, si alguien quiere más o menos, hasta allí están de acuerdo, hasta allí les parece algo familiar todo lo que les estoy explicando. Sí, profe. ¿O alguien tiene algo que quiera contar? Profe, yo honestamente me quedé a partir de la cuarta clase. Ahí como que ya no, de ahí ya no avancé más. En esta clase, cuarta clase. En la cuarta clase, sí. Ok. Entonces tenés muchas cosas que recuperar. Porque fíjate que esa clase todavía era una clase que tuvimos presencialmente. Hasta la quinta clase nuestra quinta clase fue clase presencial. Incluso fíjense aquí en la fecha se dan cuenta que es en febrero. No, hasta la sexta clase, perdón. Entonces hay que apretar un poquito para recuperar todo el tiempo perdido, ¿verdad? No es imposible entonces que, o sea, sin problema podría realizar esta semana previo al examen y entregarte lo que queda de las clases, o ¿cómo Sí, sería ahí el tema? vos estás solo en tu trabajo práctico. Sí. Ok, yo lo que te recomendaría es que aproveches y reserves, ¿verdad?
este fin de semana, o sea, nosotros tenemos exámenes la siguiente semana. ¿Ustedes están de acuerdo que tenemos clase el 13, examen el 13, verdad? Puedo estar equivocado. Voy a ver acá un ratito voy a ver porque si es la siguiente semana recién, entonces estamos en ventaja todavía. Ok. Lenguaje de programación el jueves 13 de agosto. Entonces, si ustedes tienen lenguaje, no sé si estás regular o no, pero veo que el 11 tienen estadística y el 13 tienen lenguaje. Entonces, entre estadística y lenguaje, ustedes tienen que dividirse, ¿verdad? Entonces, este fin de semana yo les recomendaría que por lo menos un día, el sábado, reserven ese horario para poder ver todo lo que les falta, porque el examen parcial tiene mucho que ver con todo lo que ya dimos, ¿verdad? Todo lo que ya desarrollamos y hasta dónde cada uno llegamos. Y como yo les comenté, ahí yo sé que hay algunos que ya han sobrepasado esa barrera, han incluso hecho más de lo que fue solicitado, ¿verdad? Entonces, para que todos aquellos que están un poco atrasados en la quinta, en la sexta, en la séptima semana, es sentarse y apretar porque es fácil, no es difícil. Todo está en el documento, la guía, el paso a paso, pero si es que ustedes ya no lo realizaron eso en el tiempo y en la forma, es porque algún problema tuvieron. Entonces ya es porque ya están, digamos, arrastrando, porque van a tender a arrastrar esa dificultad. Entonces es tipo reservar ese tiempo, sentarse seriamente un día, concentrarse netamente en eso y tratar de avanzar todo lo que se pueda para que ustedes puedan llegar hasta lo que sería el objetivo de hoy, que yo le voy a pasar enseguida. En eso que está aquí en la clase del 06, ¿verdad? ¿Puedo continuar? Sí, profe, adelante. Ok. Muy bien. Entonces, el día de hoy, que es un día donde nosotros volvemos prácticamente a empezar otra vez. Fíjense que yo le pongo como actividad, asistir a la actividad síncrona, que es la reunión que estamos realizando el día de hoy. Como yo les comenté enseguida, voy a tomar la lista. Y luego, por supuesto, avanzar más en nuestra guía del desarrollo, que es para poder ir obteniendo mayores funcionalidades, o sea, más funcionalidades dentro de nuestra aplicación, tanto del sistema de biblioteca como en el sistema del proyecto del trabajo práctico que estamos realizando. Entonces, sería leer y realizar la guía de desarrollo EE7, publicado en la tercera clase hasta la página 98. Entonces, si nosotros hace 3 meses atrás teníamos que haber llegado hasta la página 87, ya, ¿verdad? Yo sé que muchos no están al día, muchos están atrasados, pero yo sé que hay alumnos que están más adelantados, entonces no es mucho lo que les pido para que puedan llegar hasta la próxima semana todos, porque es una semana donde vamos a hacer un corte, pues vamos a tener trabajo, vamos a tener examen parcial, entonces que todos podamos llegar hasta esa fecha, hasta la página 98. Sería 10 páginas más de lo que ya fue solicitado en aquella semana antes de la pausa que tuvimos. ¿Y qué es lo que implica ese desarrollo de la página 87 a la página 98? Es la parte donde desarrollamos. Acá no me permite marcar. Quisiera marcarle para que ustedes vean, pero voy a ver si les marco así con
una herramienta que no es la más adecuada, pero que es la parte donde desarrollamos la pantalla principal de la aplicación, porque eso todavía no lo habíamos visto, pues todos los casos de uso que estábamos desarrollando, lo estábamos desarrollando de manera independiente. Entonces ahora en la página, a partir de la página 90 más o menos, ya empezamos a desarrollar la página principal, que es la fachada de nuestra aplicación, donde va a estar el menú principal, donde va a estar la página de login, y donde podemos nosotros después personalizarlo de acuerdo a nuestro gusto, ¿verdad? A partir de allí, página 94, página principal, pantalla principal, menú de opciones y página de login. ¿Ok? También hay una aplicación de un template o de una plantilla que ustedes tienen que aplicarla a su proyecto para definir ya cómo ella se verá. Por ejemplo, dónde se va a ver la parte del menú sidebar, si va a tener o no va a tener sidebar, o si va a tener una barra de menús horizontal en la parte superior, o la forma como ustedes quieran interpretarlo. Por supuesto, ustedes van a ir haciendo algo ya definido en la guía, pero esto le va a mostrar a ustedes una puerta donde ustedes pueden entrar para descubrir, ¿verdad?, cómo pueden hacer cambios para que les muestre de otra manera. Luego tienen la parte de la adaptación del menú a las funcionalidades y finalmente hacer que cada uno de esos casos de uso que ustedes implementaron, todos de manera independiente, es decir, de forma separada, página por página, ustedes puedan tener acceso a eso ya desde dentro del menú principal. Yo sé que hay muchas personas que ya tienen eso, por eso les comenté al inicio, tal vez esto les parecerá a algunos un poco repetitivo, porque algunos me estuvieron consultando cosas, me estuvieron mostrando su proyecto, y yo sé que muchos ya lograron hacer esto. Para aquellos que ya lo hicieron, felicidades, ¿verdad? Porque prácticamente hasta ahí es donde tenemos que llegar hasta la próxima semana, que es el día del examen parcial. Para aquellos que todavía no llegaron hasta ahí, y que están muy atrasados, vamos a tratar de hacer un poco de esfuerzo, sentarnos en un lugar cómodo, tranquilo, tratar de concentrarnos para poder llegar a eso. Podríamos utilizar, hoy mismo podrían ustedes utilizar el día de hoy, que ustedes saben que si nos vamos a ir a la facultad vamos a tener que estar allí hasta las 10, ¿verdad? Entonces, dedicarle las horas que nos va a sobrar luego de esta reunión para ponerse un poco todo al día, aprovechar que yo también voy a estar para responder hasta las 10, y es que ustedes me consultan algo, me preguntan algo, que quieren hacer y no entienden otra vez cómo hacer. Entonces, aprovechar eso y meterle pata, por lo menos, no digo hasta las 10, pero por lo menos hasta las 8:30, 9, ¿verdad? Entonces, aprovechar ya ese tiempo y ir hilando ya más o menos lo que tendrían que hacer para llegar hasta la siguiente, qué sé yo, para sentarse otra vez a hacer el fin de semana y para llegar bien la próxima clase, ¿verdad? El próximo jueves, que sería el día del examen. Entonces, ese es el objetivo de lo encomendado para el día de hoy, y donde deberíamos de llegar hasta la próxima clase. Ok, y luego dice ver el video de la sección materiales y responder a las preguntas. No, este es solamente ver el video de la sección materiales. Ok, muy bien. Ahora a mí me gustaría hacer un poco un resumen de todo lo que ya realizamos hasta ahora, para poder, como les dije, organizar de forma estructurada todo lo que ya aprendimos y todo lo que ya hicimos, ¿verdad? Voy a tratar de ser breve, pero de todas maneras, si ustedes tienen alguna pregunta mientras yo voy explicando, a mí me gustaría que ustedes me frenen, me hagan la pregunta y podamos debatir sobre eso, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer esa estructura? Como les comenté, vamos a hacer una estructura de mapa mental. Yo creé aquí una estructura de una aplicación Java, el cual ustedes ya tienen acceso. Y vamos a ir más o menos a este mapa mental, vamos a ir añadiéndole qué tecnologías utilizamos, por ejemplo, cómo está estructurada nuestra aplicación, cómo está dividida nuestra aplicación, componentes que utilizamos, todo hasta donde ya llegamos nosotros, para que ustedes puedan responder también a las preguntas
que van a ver en la parte de los exámenes y que les voy a explicar después de este resumen. ¿Está? Después de este resumen que les voy a dar. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer ese resumen? Vamos a basarnos netamente en la guía. Acá ustedes tienen la guía del desarrollo de Java EE, que es una guía bien completa, donde aprovecho para comentarles que dentro del mismo documento, dependiendo de la sección donde uno está, hay algunos links oficiales que ustedes deberían de acceder y leer para tener más información sobre lo que están aprendiendo. ¿Está? Entonces, algunas informaciones que yo, por ejemplo, les pregunté hubo unos cuestionarios que yo le pregunté en la primera clase, en la segunda clase y así sucesivamente. Y algunas preguntas salen justamente de estos materiales y algunos salían también de los videos, ¿verdad? Entonces, aquí a partir de la página 5, nosotros empezamos a crear nuestro proyecto, ¿ok? Y aquí dice que para crear una aplicación Java EE se requieren de 3 proyectos, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo quiero ir estructurando aquí para que ustedes tengan más o menos una idea de la estructura. Entonces, cuando ustedes van a crear un proyecto Java EE, y esto lo vamos a ir haciendo juntos, ¿sí? Y si por ahí hay alguna equivocación o me fui de repente muy lejos, vamos a reorganizar, vamos a reestructurar este mapa y vamos a organizarlo para que quede de la mejor manera, o como a ustedes y a mí también me quede más fácil y sencillo de entender, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo hacer así, puedo crear creo que es este. Bueno, acá voy a poner proyectos. O sea, un proyecto voy a colocar acá. Entonces, en Java EE, ustedes para crear un proyecto, tienen que crear un proyecto Java EE, tienen que crear en realidad 3 proyectos. Un proyecto EAR, ¿ok? Un proyecto hard, que le voy a poner yo EJB, así, hard, ¿ok? ¿Por qué le pongo EJB? Porque es un proyecto que va a contener los Enterprise Java Beans o los EJBs, ¿ok? Dentro del proyecto hard van los EJBs. Y también voy a tener el proyecto web, ¿ok? Web /war, ¿ok? Web /war. Hasta ahí me siguen. Sí, profe. O ya se cortó ya. Sí, Estamos ¿se entiende? todavía. Ok. Profe, creo que hay gente que está esperando que acepte para poder unirse. Ok. Gracias por avisar. Ok, perfecto. Gracias por avisar. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos a continuación? Ahí nosotros empezamos a configurar el Eclipse. ¿Qué es lo que tenemos que instalar o configurar en el Eclipse? Tenemos que configurar el paquete explorador de paquetes, tenemos que poner acá en la pestaña servidores y tenemos que configurar un servidor de aplicaciones. Entonces, ustedes, para trabajar con Java EE, tienen que tener un IDE, ¿verdad? Ese IDE nosotros estamos utilizando el Eclipse. Pero ustedes pueden tener cualquier IDE. Ustedes pueden programar, como ya sabrán seguramente, pueden programar también en NetBeans. ¿Ok? NetBeans. Pero un IDE es un entorno de desarrollo, ¿verdad? Para el que no está todavía al tanto. Pero para que yo pueda trabajar directamente desde mi entorno de desarrollo, desde el Eclipse, junto con mi servidor de aplicaciones, yo tengo que tener aquí dentro del Eclipse, tengo que tener un plugin. Ese plugin, en realidad tengo que tener varios plugins, ¿verdad? Pero uno de los plugins es el plugin, voy a colocar así nomás ya si no se va a hacer muy largo, el plugin del Willfly. Vamos a colocar acá. Este plugin del Willfly me va a dar la posibilidad de que yo pueda darle Start, Stop y configurar el servidor. Ahí. Ok, eso significa
yo voy a tener un entorno de desarrollo donde yo voy a tener que trabajar. Por el momento puede ser Eclipse, puede ser NetBeans, son las herramientas libres y gratuitas que nosotros disponemos hoy en día. Si bien que existen miles de tecnologías que uno puede, miles de entornos de desarrollo que uno puede utilizar, hasta uno si quiere puede programar en Visual Studio Code y todo si descarga los plugins correctos, ¿verdad? Para hacer todo esto, para hacer la misma cosa que nosotros estamos haciendo ahora en esta guía, ¿verdad? Si uno tiene que instalar un plugin para iniciar, para parar y para configurar todo el servidor, que es el servidor del Willfly, significa también que nosotros para trabajar con Java EE necesitamos tener un servidor de aplicaciones. ¿Qué sería un servidor de aplicaciones? Yo le voy a poner aquí AS porque es la sigla como se denomina un servidor de aplicaciones, o sea que Application Server, ¿verdad? Entonces, para trabajar con Java EE, uno de los servidores de aplicaciones, no es el único, es el Willfly. ¿Ok? Que nosotros, yo creo que en la guía creo que se daba la sugerencia para utilizar el 10, pero algunos instalaron el 15, algunos instalaron el 17 y otros instalaron el 18. Eso no importa, porque es muy poco los cambios que hay entre una versión y otra, ya que como ustedes saben ahora, cada 6 meses ya sale una nueva versión. Entonces, para los usos que nosotros le estamos dando ahora a la tecnología y a todo lo que es la plataforma, no interfiere las diferentes versiones, desde la versión 10 hasta la versión 18, no importando tanto la versión que utilicemos. Entonces, uno puede utilizar desde la versión 10 hasta la versión, creo que ahora ya está en el aire, ya la versión 19 también. ¿Está? Entonces, esto que está aquí, este Willfly Start Stop configuración servidor, tiene que ver con esto que está aquí, que es con el servidor de aplicaciones. ¿Ok? A ver, ok. Siguiendo con nuestra guía, tenemos que configurar, vimos que tenemos que configurar antes de empezar a desarrollar el plugin del servidor de aplicaciones dentro del Eclipse. Ahí está todo el paso a paso. Ustedes tienen que linkear con la carpeta donde tienen descomprimido el servidor de aplicaciones. En este caso, incluso acá tiene ejemplo del 7, tiene ejemplos del 8. Esa parte hay que más o menos relacionar, ¿verdad? Porque lo único que varía son las versiones. Y aquí ustedes tienen que, para modificar, esto quiero anotar nomás también porque es muy importante, que para modificar las configuraciones más importantes del servidor Willfly, ustedes tienen que tocar su standalone.xml. Entonces, este es un archivo importantísimo, ¿verdad? Donde se configura todo lo que se necesita para que nuestro servidor haga y funcione como nosotros queremos que funcione. Tanto si es en modo de desarrollo como si es en modo de producción. Por supuesto, nosotros estamos viendo solo lo que es la parte de desarrollo, ¿verdad? Entonces, este archivo standalone que yo tengo aquí, yo puedo abrir tanto desde el propio Willfly, si bien no es recomendado, como también desde el plugin del Willfly que tengo aquí, que es lo que yo recomiendo siempre, que desde el Eclipse ustedes abran su standalone para que él mantenga siempre todo sincronizado, ¿verdad? Siguiendo poquito más abajo, una vez que configuramos todo el servidor, tenemos que añadir dentro del servidor que creamos los proyectos que queremos ejecutar. Los proyectos que tenemos que ejecutar. Entonces, ustedes crean el proyecto en el Eclipse y ese proyecto ustedes lo vinculan al servidor para que cada vez que ustedes paren y levanten el servidor, ese proyecto que ustedes tienen en el Eclipse, ustedes puedan ver eso levantado y probarlo desde el navegador. Solamente que, y ahí les quiero mostrar algo, ¿verdad? Solamente que el proyecto que ustedes tienen aquí en el Eclipse no es el mismo proyecto que ustedes tienen en el Willfly, ¿ok? Porque dentro del Willfly, aquí, dentro del servidor de aplicaciones, existe una carpeta
Voy a crear aquí un nuevo nodo. Voy a colocarle aquí despliegue. Despliegue. Ahí. Para el despliegue existe una carpeta que se llama standalone / deployments. Ok. Este sería el despliegue y este sería, a ver cómo puedo hacer este. Y dentro de este le añado uno más. Este sería desarrollo. Sería configuración. Y este puedo meter aquí. Ahí. Ok. El will fly tiene la parte de configuración que se realiza mediante el standalone y tiene la parte de despliegue que se realiza dentro de la carpeta standalone.deployments. Vamos a colocar acá, carpeta. De repente esto que estamos viendo es un poco así superficial porque no estamos viendo con ejemplos, ¿verdad? Pero como yo sé que ustedes ya fueron desarrollando esos pasos, yo sé que ustedes más o menos ya tienen en la cabeza algo de lo que nosotros estamos viendo aquí, por eso, y porque no quiero hacer demasiado extenso, demasiado largo esta clase, es que estamos sintetizando nosotros ahora, estamos creando una estructura para que sea más fácil aprender y entender, ¿verdad? Por eso que no estamos viendo código, no estamos viendo exactamente el contenido del archivo XML, sino que estamos viendo más estructura. Pero sí la idea es que posteriormente nosotros podamos, por ejemplo, si queremos entender un poco más de la configuración, entonces poder ir abriendo cada uno de estos nodos, podamos ir abriendo un poquito más para poder ir entendiendo un poquito más y expandiendo lo que existe dentro de cada uno de ellos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yo tengo una carpeta que yo utilizo, probablemente no va a ser como el de ustedes, pero simplemente para mostrarles que aquí, por ejemplo, yo tengo el will. Y dentro del will fly 18, yo tengo la carpeta standalone y dentro de la carpeta standalone yo tengo el deployments. Eso es lo que le venía hablando, ¿verdad? Que cuando ustedes quieren hacer el deployment, ustedes tienen que tirar el proyecto en esta carpeta que está aquí. Y fíjense que aquí ustedes tienen, para que tengan en cuenta nomás que lo que ustedes realizan en el Eclipse le estructura de una manera que a ustedes les sea más fácil el desarrollo, pero cuando eso va a enviar al servidor, él digamos que le pasa a otro formato, reorganiza un poquito los archivos y envía al servidor. Por eso que no podemos nosotros desarrollar directamente dentro de esa carpeta de deployments, por ejemplo, porque ahí ya debe ir el contenido del archivo que se va a ejecutar, ya sea en la aplicación web o ya sea en la aplicación JB. Pero aquí, dentro de el proyecto va a venir otra vez, este proyecto que está aquí va a venir otra vez una estructura de, vamos a colocar aquí dentro va a venir otra vez dentro de una estructura de, así, estructura de EAR, ¿ok? Donde dentro de esta carpeta yo voy a tener el EJB y dentro de esta carpeta yo voy a tener el web, ¿ok? Si yo les muestro aquí lo que yo tengo aquí, tengo una sola carpeta que es el EAR y dentro de él tengo el EJB y tengo el web, EJB y web. El resto son archivos de configuración. Vamos a ver un poco, voy a colocarle aquí para que entiendan EJB hard y acá va a ser web.war, la extensión, ¿verdad? Ok. Bueno, esa parte es transparente para nosotros. No nos preocupamos tanto cuando estamos desarrollando. Luego, ustedes empiezan a crear el proyecto EAR. El proyecto EAR es un contenedor, gente. El proyecto EAR no tiene ninguna implementación. El proyecto EAR sirve para que el servidor, pueda interpretar esa aplicación como una aplicación estándar Java EE. Fíjense que es una estructura nomás, simplemente un contenedor, una carpeta que va a contener los otros dos proyectos, que son el hard y el war. ¿Ok? Entonces, a
A ver, acá. Se crea, cuando vamos a crear un proyecto, necesariamente se tiene que crear primero el EAR, ¿ok? Se tiene que establecer allí la versión del Java, la versión del EAR. Ese tema de las versiones no vamos a abarcar porque ese es todo un mundo aparte, pero podríamos tener una clase solamente de las versiones, porque haciendo así una explicación rápida, cada cosita que ustedes van a utilizar, cada plugin que él va a utilizar tiene su versión. Entonces, por ejemplo, aquí partimos lo del Java, que el Java tiene su versión que tiene que ser Java 8 o Java 9, ¿verdad? Después el Java EE tiene que tener también qué versión de Java EE yo estoy utilizando, si es 6, 7 u 8, ¿verdad? Después, por ejemplo, la estructura del EAR tiene su versión también. ¿Qué versión del EAR yo voy a estar utilizando? Luego el EJB. ¿Qué versión del EJB voy a utilizar? Si es EJB 3.0, 3.1, 3.2. Luego la versión del servlet o de la aplicación web. Y dentro de él, si voy a utilizar JSF, ¿qué versión del JSF? Entonces, cada cosita, cada plugin y cada API que se encuentra dentro de esta estructura de componentes, cada uno yo tengo que saber exactamente qué versión voy a utilizar, porque yo cuando voy a utilizar una versión, tengo que saber que esa es compatible con la otra versión del otro proyecto relacionado con quien yo estoy utilizando, ¿verdad? Pero por eso ustedes ven ahí cuando van a crear cada cosa que ustedes van a crear, ustedes ven ahí la versión, ¿verdad? Entonces se crea aquí, se crea el EAR, creo el archivo EAR y ahí está, con eso termina el EAR. Muy bien, entramos en la parte del proyecto EJB. Entramos en la parte del proyecto EJB. Dentro de la estructura del proyecto EJB, ustedes sabrán ya, ¿verdad?, que tenemos que crear diferentes tipos de archivos, tanto para el desarrollo como para la implementación. Entonces, sería aquí, dentro del proyecto EJB, sabemos que tenemos que crear primero, aquí, la parte de persistencia. O sea, que voy a colocar acá. Persistencia. Voy a colocar configuración. Configuración de la persistencia. Eso se hace en el proyecto de JB. ¿Qué es la configuración de la persistencia? La configuración de la persistencia es un archivo persistence.xml donde se especifica cuál va a ser el data source que yo tengo que utilizar para todas las sentencias o instrucciones que yo voy a enviar a la base de datos. Entonces, esta configuración, esto se hace a través de un persistence.xml. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. Por supuesto, cuando yo configuro el persistence.xml, yo tengo que relacionar eso a un data source. ¿Se recuerdan? Dentro del persistence.xml va el data source con quien él tiene que ir relacionado. Y ese data source yo tengo que configurar. En realidad, aquí yo no creo el data source. Yo solamente hago una referencia de este archivo con el nombre de dónde está el data source y dónde se configura realmente el data source es aquí en el standalone.xml. Es ahí donde yo le coloco, acá voy a colocar otra vez, data source. Aquí es donde yo le coloco la base de datos, o sea, el nombre de la base de datos, BD, vamos a colocar así, BD, user y pass, WD. Aquí es donde yo configuro eso y le coloco un nombre a ese data source, ¿ok? Le coloco un nombre a ese data source, el cual yo tengo que hacer referencia desde este archivo persistent.xml que yo tengo aquí. ¿Vieron ahí cómo todo se relaciona, verdad? Entonces, aquí voy a colocar, especificar la referencia al data source, para que ustedes sepan que aquí no es que aquí tienen que configurar el data source, sino que aquí es donde ustedes tienen que colocar la referencia del data source. ¿Quién administra, quién gerencia el pool de conexiones del data source?
por supuesto, ¿verdad?, es el servidor de aplicaciones. Ustedes no tienen control sobre eso como desarrolladores, tanto en la parte de desarrollo como tampoco en la parte de producción. Eso se encarga todo el servidor de aplicaciones. Por eso ustedes ya están utilizando un servidor de aplicaciones para que no tengan que preocuparse por eso cuando ustedes están desarrollando. Entonces ustedes nunca van a abrir una conexión, nunca van a cerrar una conexión, porque eso se encarga automáticamente el servidor. ¿Está? Ahora, dentro de nuestro proyecto EJB, aquí, dentro de nuestro proyecto EJB, aquí, una vez que yo tengo todo configurado, el data source y la unidad de persistencia, se tiene que crear una unidad de persistencia. Aquí voy a colocar, aquí, persistente XML, aquí voy a colocar aquí, configurar unidad de persistencia, que básicamente consiste en un número, en un nombre. Vamos a poner acá un ejemplo: biblioteca PU, biblioteca persistent unit. ¿Ok? O sea, una vez que ustedes configuran un archivo persistence.xml y lo vinculan eso al data source, ya se sabe allí con quién data source el persistent va a trabajar. Ustedes a ese bloque de información le colocan un nombre. Y ese nombre que le colocan a esa información va a ser la unidad de persistencia, que ustedes luego dentro de su programación van a poder referenciar para saber a qué base de datos van a apuntar. Entonces aquí ustedes tienen que configurar en el archivo persistent.xml la referencia al data source y también la referencia a la unidad, o sea, colocarle un nombre para que se sepa la unidad de persistencia. A partir de allí, ¿qué tenemos más? Pues, a partir de allí es empezar a crear el proyecto EJB con las diferentes clases. Ok. ¿Qué tipo de clases yo voy a crear dentro de mi proyecto EJB? Antes que nada, como ustedes saben, para poder trabajar con base de datos tienen que tener la base de datos, ¿verdad? Eso no lo quisiera abordar mucho por lo que ustedes, nuestro objetivo no es tanto desarrollar nuevamente la parte de la estructura de la base de datos ni nada de eso, sino que la implementación que tiene que ser realizada por encima de eso, ¿verdad? Pero aquí lo que les podría decir es que dentro del estándar Java EE se establecen algunas reglas que es seguida por algunos, no es seguida por todos, pero que es siempre bueno utilizarlo como buena práctica de programación, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el nombre de las tablas, por ejemplo, ustedes siempre tienen, y en realidad es algo que yo controlo mucho y es algo incluso que yo punteo como criterio para evaluación, para el examen. O sea, que ustedes van a darse cuenta en los videos y también en los requisitos que pongo en el examen, que siempre controlo la nomenclatura de las clases, de las variables, las convenciones de código y las buenas prácticas de programación, porque no se puede salir programando como uno quiere, al menos cuando vamos a empezar a aprender, sí, pero después cuando ustedes ya conocen las reglas, tienen que necesariamente basarse en esas reglas, ¿verdad? Para que todo el código se mantenga en un cierto estándar, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, que las tablas sean siempre en plural, los nombres de las tablas sean siempre en plural, que los nombres de los campos siempre utilice un prefijo o un sufijo, en este caso un sufijo, un prefijo, perdón, donde siempre va a estar los primeros caracteres siempre van a estar relacionados con el nombre de la tabla, ¿ok? Entonces, aquí ustedes tienen, por ejemplo, en la tabla autores, ustedes tienen, por ejemplo, aut código, aut sería el prefijo, luego tiene un guión bajo y luego tiene el código, nombre, foto. Como seguramente ya habrán escuchado en algunos de los videos, esto ayuda mucho en la memoria, en la ayuda de memoria para cuando uno está desarrollando, porque uno organiza y estructura más o menos las informaciones en estructura de mapas mentales, así como lo que nosotros estamos organizando aquí, ¿verdad? Entonces, al tener esto estructurado de una manera, por ejemplo, si uno, por ejemplo,
quiere trabajar con la tabla clientes y uno encuentra un campo, uno quiere encontrar o quiere recordarse de un campo que está dentro de la tabla cliente, uno sabe que empieza con CLI, entonces parece que la mente tipo de todos los campos que tenemos dentro de la base de datos, que pueden haber miles de campos, él va a filtrar automáticamente solo estos campos que están acá, y él es como si fuera un filtro que él realiza antes y me ayuda a encontrar más rápido la información. Recuperándome, o sea, informándome, ¿verdad? De que dentro de la tabla, dentro de toda la estructura, aquellos que empiezan con CLI son generalmente CLI nombre, CLI código, CLI ciudad, CLI dirección. Por eso se recomienda, ¿verdad? De hecho, por algo, esto es una estructura que hace desde los inicios prácticamente de la estructura ni siquiera cuando no existían bases de datos relacionales, ya se utilizaban, ¿verdad? Con lenguajes de programación y con motores de base de datos muy antiguos, ¿verdad? Muy antiguos. Ahora nomás algunos cuando hacen así tutoriales, guías, no usan tanto, no se acostumbran tanto a dar o a mostrar de esa manera, pero sí, yo recomiendo. De hecho, yo por lo menos para mis alumnos, pasa a ser una obligación, por lo menos para lo que es el pedido del examen o del proyecto que se solicita realizar, ¿verdad? Después, si ustedes salen ahí al mercado, empiezan a desarrollar de otra manera, ustedes pueden ya ser libres de elegir, ¿verdad? Pero por lo menos mientras están en la facultad, por lo menos yo exijo que se haga de esta manera, ¿verdad? Entonces, los campos deberían ser en singular siempre, porque solamente almacenan una información, no almacenan varios tipos de informaciones, si bien que hoy en día tenemos los tipos de datos JSON, que ya se puede utilizar para almacenar ahí un conjunto de datos, inclusive array, ¿verdad? Entonces, pero por el momento, si vamos a trabajar con una estructura normal, entonces siempre trabajar con este formato. Nombre de tabla en plural, nombre de campo en singular. Eso es todo lo que le puedo decir en la parte de base de datos, ¿verdad? Una vez que ustedes tienen toda su base de datos, a partir de allí empezamos a crear las clases de entidad. Entonces, son dos los tipos de clases que yo puedo crear dentro de un proyecto de JB. Entonces voy a colocar aquí. Puedo crear clases, vamos a colocar así, clases, vamos a colocar así, implementación de clases. La primera de ellas son las clases de entidad, y la segunda es las clases, o sea, aquí, las clases de sesión o facades, ¿verdad? Si ustedes leen Java en inglés, van a encontrar más facade o session beans. Facade beans o session beans, que serían la misma cosa, ¿verdad? Ok, las clases de entidad representan las tablas. Ok, las clases de sesión realizan operaciones. También lo llamamos de lógica de negocios. Ok. ¿Están escuchando todavía, verdad? Sí, señor, se está escuchando todavía. Sí, profe. Creo que sí, profe. Ok, entonces, las clases de entidad son clases que no realizan o no deberían de realizar operaciones sobre ningún tipo de dato de la base de datos. Solamente tienen que servir para representar los datos. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, tengo una tabla, autores, dentro de la base de datos, yo tengo que tener también una clase de entidad que se llame autor. Las clases de entidad también tienen su convención. Las clases de entidad, vamos a ver que para no huir mucho del tema, vamos a seguir lo que dice aquí, ¿verdad? Clase de entidad, aquí explica todo, acá está la parte de persistencia que ya vimos, aquí está para en qué nos ayudan, la parte del acceso compartido. Aquí está la clave primaria y las relaciones. Ok, las clases de entidad sirven para que yo pueda representar la estructura de una sola tabla.
una entidad no puede representar a más de una tabla. En realidad, siéndoles bien sincero, una entidad no representa luego a la tabla, sino que la entidad en realidad, vamos a corregir eso, ¿verdad? En realidad representan un registro de una tabla. ¿Ok? Porque una entidad, cuando esta se vuelve instancia, cuando esta empieza a trabajar en la memoria, en realidad la entidad es una clase, se define como una clase, pero cuando esta empieza a trabajar dentro del procesamiento, se crean instancias de esa clase y en realidad una instancia, un objeto que se almacena a partir de esa clase, esta clase que yo tengo aquí, en la memoria del procesador, eso va a representar un solo registro, una sola tupla, una sola fila de la base de datos. Por eso que siempre decimos que las clases de entidad no podemos crearlas en plural. Es decir, existe una convención. Esa convención dice que la tabla tiene que ser en singular. Seguramente muchas veces, a mí también me pasó, ¿verdad? Que muchas veces eso se expone, ¿verdad? En los libros, en algunos videos, sin saber por qué, no es explicado en el momento, ¿verdad? ¿Por qué? Pero en realidad es por eso, porque una tabla, ¿qué representa? Una tabla representa varios registros, por eso una tabla puede estar en plural. Por ejemplo, decimos clientes, proveedores, libros, autores, ¿verdad? Pero una clase de entidad no representa varios registros, representa un solo registro, hablando ya de cuando ella se instancia como un objeto en la memoria. Entonces, por eso una clase de entidad solamente pueden nombrarlo ustedes como autor, libro, préstamo, solamente tiene que ser necesariamente en singular. ¿Está? Entonces, una clase de entidad, si ustedes tienen, por ejemplo, 10 tablas, van a tener que tener 10 clases de entidad. Y si ustedes tienen, por ejemplo, dentro de su tabla, claves primarias y relaciones, entonces ustedes dentro de su clase de entidad van a tener que ver la forma de representar esas claves primarias y esas relaciones. Esas claves primarias y relaciones que van dentro de la clase de entidad se representan a través de anotaciones. Por supuesto, existe también otro formato, ¿verdad? Que es a través de archivo XML, pero eso ya no se utiliza más, ¿verdad? Eso ya se quedó en el pasado por la dificultad que representa tener que mantener un archivo separado de la clase, ¿verdad? Entonces, hoy en día, las anotaciones nos ayudan para identificar qué tipo de elementos yo tengo dentro de mi clase de entidad. Entonces, yo ahí puedo tener clave primaria, ¿ok? Clave primaria. Una anotación también puede servir para representar, por ejemplo, una relación, por ejemplo, uno a muchos o muchos a uno, ¿verdad? Muchos a uno, así. Una anotación también, por supuesto, sirve para representar también los campos simples, ¿verdad? Y todos los componentes y todos los elementos que yo, por ejemplo, si yo quiero hacer una validación, yo quiero, por ejemplo, que el nombre de la persona sea como máximo de 20 caracteres, nombre del autor. Entonces yo puedo colocar anotaciones que validen ese campo cuando yo esté implementando. Yo puedo también hacer validaciones. Nosotros eso ya no vemos porque ya no es un estándar, ¿verdad? Ya no hace parte, si bien que ahora, a partir de ahora ya empieza a ser un estándar también, pero eso ya no llegamos a desarrollar más, ¿verdad? Entonces así es cuando ustedes empiezan a crear clases de entidad. Esto es muy importante. Las clases de entidad son clases en formato de Java Beans, es decir, vamos a colocar aquí, estructura. O mejor, voy a colocar aquí donde dice convención. Aquí donde dice convención voy a colocar su estructura es en formato de Java Beans. Formato de Java Beans. O lo que denominamos también algunos ya hay algunos libros y algunos videos de clases POJO. ¿Ok? La estructura representa cómo se codifica la clase. Es decir, existe un formato ya estándar y eso es lo que nos da la posibilidad de que podamos autogenerar código, ya que todo es estándar, entonces todo puede ser autogenerado. No hay algo que uno tenga que
decir, eso cómo vamos a crear y tenemos que ponernos a pensar y tenemos que ponernos a estudiar y a investigar. No, porque todo ya está padronizado, todo ya está estructurado. Entonces, existe ya un formato que es, las clases de entidad se tienen que crear con atributos privados, ¿ok? Donde esos atributos tienen que seguir el esquema de convención de códigos de Java para sus atributos, es decir, para sus atributos se tiene que utilizar la estructura camel case, ¿verdad? Y cada atributo privado que yo tengo dentro de la clase de entidad tiene que tener su getter y tiene que tener su setter, su get y su set, porque se accede a los atributos de la clase y por ende a los de la base de datos a través de los métodos getter y setter y nunca directamente a través de los atributos de la clase, porque esos atributos van a estar privados. Siempre los métodos getter y setter son los que son públicos, ¿verdad? Bueno, ya tenemos que ir cerrando, ¿verdad? Porque nuestra hora. Convención, formato Java. Esto es importante. Entonces, cuando ustedes saben esto, ustedes saben que el desarrollo de las clases de entidad es automático. Ustedes van a desarrollar cualquier nuevo proyecto que van a desarrollar. Ustedes, ¿qué tienen que tener? Estructura de tablas y campos. Y a partir de ahí, sí o sí, empezar a diseñar todos los objetos de la clase de entidad, que ya tiene un estándar. Es mecánico. No hay mucho que pensar ahí. Entonces, hasta esa parte, hasta ese nivel, uno tiene que llegar de manera rápida, ¿verdad? Luego, no sé si hay más alguna cosa por aquí. Relaciones. Aquí él empieza a explicar todos los pasos. A ver. Aquí habla del formato. Aquí habla de las anotaciones que para cada caso, para la parte de la generación de clave primaria, va a haber una serie de anotaciones, ¿verdad? Que no vamos a entrar en detalle ahora porque, como les dije, ahora el tema es más bien estructurar un poco todo. Pero si ustedes quieren preguntar algo, si tuvieron alguna duda, algo que siempre se trabaron y no consiguieron pasar, sí tienen que preguntar, ¿verdad? Aquí le voy a explicar esto porque esto sí me estuvieron preguntando varios, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando yo voy a relacionar una tabla con otra, yo sé que yo tengo que tener el campo que yo quiero relacionar de la tabla, vamos a suponer tabla A, la que yo quiero relacionar, tengo que tener ese como un índice de clave primaria. Si no es clave primaria, por lo menos él tiene que ser un índice con clave única en un lado de la tabla, ¿verdad? Tienen que tener con clave única o con clave primaria. Y eso, cuando se va a relacionar del lado de la tabla B o del lado de la otra tabla, yo tengo que llevar el valor de esa tabla, el valor de ese campo de la clave primaria o de la clave única, yo tengo que llevar en la otra tabla como clave foránea. Es decir, se crea una clave foránea en la otra tabla que hace referencia a esa columna de la tabla A con quien yo estoy referenciando, ¿verdad? Así se crea una relación. Si yo, por ejemplo, tengo dentro de la tabla un valor del tipo numérico, que puede ser serial o puede ser entero, yo del otro lado de la tabla tengo que tener el tipo de dato de la clave foránea. En este caso, en la tabla B, tiene que ser también del tipo entero. Entero con entero, ¿verdad? Cuando yo llevo o transporto ese mapeo de la relación a objetos o a clases, yo ya no trabajo con valores primitivos. Yo ya trabajo con valores, con tipos de datos que ya son objetos. Es decir, yo tengo que trabajar todo en un mundo de objetos. Entonces, ahí, por ejemplo, si yo tengo aquí, por ejemplo, yo tengo un cliente, ¿ok? Un cliente tiene como clave foránea un campo que pertenece a un objeto o a una clase que es, aquí tengo que es ciudad, aquí, yo en realidad dentro de la entidad, yo voy a tener como referencia el objeto que está representando a esa tabla que es mi clave primaria, mi tabla, mi columna que es la clave primaria. Entonces yo aquí, por ejemplo, yo no voy a tener un integer, yo voy a tener que tener el objeto, porque yo mi objeto cliente, quien contiene mi clave foránea, ¿quién es? Mi clave foránea es la columna ciudad.
En este caso vendría a ser esta variable ciudad que está aquí. Pero entonces yo tengo que tenerle al objeto ciudad y no al tipo de dato entero ciudad. Entonces yo siempre tengo que poner aquí ciudad, el objeto, ¿ok? La otra entidad que también tiene que estar mapeada. Automáticamente, cuando yo tengo una relación entre un objeto y otro, automáticamente a partir de ahí él ya no puede más llamarse column. Él ya, o sea, column, la notación column vamos a utilizar siempre cuando el tipo de dato es un tipo de dato normal, primitivo, entero, string, date o cualquier otro tipo de dato que no sea objetos. O sea, me recalco, cuando cualquier otro tipo que no sea otra entidad. Cuando el tipo de dato es otra entidad que yo también ya tengo mapeada dentro de mi aplicación, entonces a partir de ahí automáticamente esto pasa de ser column a join column. ¿Ok? Column a join column. El resto permanece igual, es decir, siempre le vamos a colocar el name y le vamos a añadir, además de ponerle el join column, esto sí es obligatorio, ¿verdad? Automáticamente le vamos a añadir el tipo de relación que este atributo tiene con la clase donde él está siendo definida, con esta clase cliente que él tiene aquí. O sea que el atributo ciudad tiene una relación de muchos a uno con la tabla, con el objeto cliente. Es decir, muchas ciudades pueden pertenecer a un cliente, o lo que es lo mismo decir, un cliente puede contener varias ciudades. Ya digamos, hablando un poquito ya dentro de la estructura de la base de datos, ¿verdad? Entonces, una relación de mucho a uno. Cuando nosotros tenemos... Permiso, por favor, no es al revés, no es que a una ciudad pueden pertenecer varios clientes. ¿Cómo? Porque estamos hablando de clientes y ciudades, si no estoy mal. Sí. Y no, la relación no sería que a una ciudad pueden pertenecer varios clientes, o sea que varios clientes pueden pertenecer a una ciudad. Varios clientes pertenecer a una ciudad, sí. Yo dije lo contrario, ¿verdad? Sí, dijo lo contrario, profe. Si no, no, entonces ahí me corrijo, ¿verdad? Es cuando varios clientes pueden pertenecer a una sola ciudad. Exactamente, tenés razón ahí, Ulises. Si estuviera aquí lo contrario, si aquí fuese, por ejemplo, one to many, ahí significa que un cliente puede tener varias ciudades, pero cuando una relación está con one to many, aquí no puede ser un solo objeto. Porque ¿qué estamos diciendo ahí? Que un cliente puede tener varias ciudades. Entonces ahí este objeto ya tiene que ser o una lista, o un map, o un set, o cualquier otro tipo de dato que sea una colección o un array. Porque no puede ser, por ejemplo, one to many y aquí tener simplemente un objeto, un único objeto. Tiene que ser un array de objetos, una lista de objetos, un mapa de objetos, una colección de objetos. Entonces, bueno, ustedes van a ver que en el proyecto no se utilizó one to many. Y eso no es por casualidad, ¿verdad? Lo que pasa es que la relación one to many, primero luego que no existe esa relación one to many, físicamente hablando, en la base de datos esa relación no existe. Lo que existe es esta relación, ¿verdad? Que es many to one, que es donde yo tengo el FK, donde yo digo que un cliente puede tener que varios clientes pueden tener una sola ciudad y una ciudad puede tener varios clientes. Esa es la única relación de FK que tenemos internamente. Pero el desarrollo a través del lenguaje orientado a objetos nos permite a nosotros poder expandirnos más y poder tener también la otra relación de mucho a uno. Es decir, yo, por ejemplo, puedo irme en la tabla, en la entidad ciudad. No sé si ciudad está más arriba, aquí. Yo, por ejemplo, puedo irme aquí arriba, en la entidad ciudad, y yo puedo definir aquí un one to many con clientes, especificando que una ciudad tiene varios clientes. Yo puedo tener esa relación aquí, aunque yo no lo tenga en la base de datos, físicamente hablando.
Eso me da más flexibilidad a mí en cuanto a la parte del desarrollo. Pero ustedes van a ver que yo no presento ese tipo de relación, porque en realidad en la práctica no es muy recomendable por el tema de la performance de la aplicación. Porque cuando ustedes recuperan, por ejemplo, una sola ciudad, él automáticamente, al poner ustedes la relación aquí de que él tiene relación con todos los clientes, él automáticamente se va a encargar de ir a buscar en la base de datos y de levantar en la memoria todos los clientes que están relacionados con esa ciudad, lo cual muchas veces es algo que nosotros no queremos o muchas veces ni necesitamos, ¿verdad? Entonces, yo les comento que ustedes van a encontrar en la bibliografía eso, pero yo les comento que yo tengo aplicaciones que tienen 200, 300 tablas y en ninguna de ellas necesité crear una relación de muchos, de uno a muchos. Antes, cuando empezó recién el proyecto y la aplicación, sí teníamos todo bien mapeado como exige, o sea, como sugiere, ¿verdad?, la teoría, pero después te das cuenta que es imposible, ¿verdad? Cuando ya tenés muchos datos, mucha información cargada, te das cuenta que la performance nunca va a funcionar a no ser que le ponga 4 o 5 nodos juntos para que él vaya respondiendo todas esas peticiones, ¿verdad? Entonces, por eso también aquí ustedes no van a encontrar esa relación de one-to-many. Bueno, una vez, ya quiero ir concluyendo para ir dándole las informaciones del examen. Lo último que nos falta son las clases de sesión. Acá está la configuración de la persistencia, aquí está la parte del data source que ya vimos, aquí está la parte del origen de datos, esto ya vimos también, cómo se configura, voy a anotar nomás también para que no se les pierda, ¿verdad? Porque eso lleva un poco de tiempo asimilar, ¿verdad? Cuando ustedes van a configurar su data source en el servidor de aplicaciones, aquí ustedes tienen su servidor de aplicaciones, tienen su Wi-Fi, en la parte de la configuración, tienen el standalone y ahí tienen el data source, ¿verdad? Pero en la parte de configuración ustedes tienen que tener en cuenta también que el Willfly trabaja en un esquema de módulos. Porque cualquier librería, cualquier API que yo necesite para que pueda, digamos, vincularla dentro de mi proyecto y eso pueda funcionar, yo tengo que instalar eso dentro del Willfly como un módulo, ¿ok? Entonces, el driver del Postgres con quien yo me voy a querer conectar, o con el MySQL con quien yo me voy a conectar, o con el Oracle, necesariamente tiene que pasar a estandarizarse como un módulo. Entonces, el driver de la base de datos yo tengo que instalar dentro de mi Willfly como un módulo para que a partir de allí esa librería pueda empezar a funcionar, ¿verdad? Eso independe del controlador o de la base de datos con quien yo voy a trabajar. A todo le va a tocar la misma suerte, ¿verdad? Siempre voy a tener que convertir. Por eso aquí él explica cómo crear el data source, ¿verdad? Aquí explica, por eso aquí antes de explicar cómo configurar el data source, él explica cómo instalar el módulo del driver que yo voy a necesitar utilizar para conectarme a la base de datos, para poder crear mi data source y para después poder conectarme a la base de datos. Luego sí ya puedo crear el driver, ya puedo crear todo lo que es la parte de configuración. Y luego tenemos por último la parte de las clases de sesión y con eso concluimos, ¿sí? Las clases de sesión. Las clases de sesión, acá tenemos las clases de entidad y aquí tenemos las clases de sesión. Las clases de sesión son las clases que van a manejar nuestra lógica de la aplicación. Es decir, ellas sí ya contienen operaciones. ¿Y cuáles generalmente son esas operaciones? Esas operaciones generalmente son todas las mismas operaciones que yo necesito realizar sobre la base de datos. Que yo muchas veces necesito incluir datos en la base de datos, actualizar datos en la base de datos, eliminar datos y consultar datos, extraer datos de la base de datos, ¿verdad? Entonces, todas esas operaciones van dentro de la base de datos y muchas veces necesito realizar una serie de operaciones que implican varias transacciones, varios accesos a la base de datos al mismo tiempo. Y ahí estamos hablando de una transacción.
Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a colocar métodos. Hay métodos estándar que ya sí o sí necesito tener cuando creo mi clase de sesión. Por ejemplo, el método de listar, ¿verdad? El método de... voy a colocar así mejor para que sea más práctico. Métodos primero. Y esto voy a colocar aquí. Y aquí voy a crear método listar. Puede ser insertar. Puede ser listar, insertar, actualizar, eliminar y buscar. Aquí. Buscar. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a crear mis clases de sesión y cuando vemos que todo cumple un cierto estándar y tanto así el desarrollo de la aplicación misma en sí, me voy a dar cuenta que estos métodos siempre van a estar presentes dentro de mi lógica de sesión, de mi clase de sesión. Siempre voy a tener que tener porque en algún momento lo voy a necesitar. Entonces, después de estos métodos, están los métodos ya específicos o aquellos particulares que necesito yo para hacer una cierta transacción. Entonces, el listar, por ejemplo, me va a recuperar varios registros a través de unos mecanismos de filtro. Yo, por ejemplo, puedo recuperar varios registros que cumplan con la condición de que el nombre empiece, por ejemplo, con, si son autores, por ejemplo, que empiecen con María o que empiecen con Juan. Puedo, por ejemplo, establecer esa lógica. Pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que el listar siempre recupera varios registros. Recupera varios registros. Ustedes pueden llamarle a su método listar, consultar, obtener, recuperar, cualquiera sea el nombre, pero el concepto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Tienen que tener un método listar que va a estar en función a uno o a varios filtros que ustedes pueden establecer, ¿verdad? Luego tienen el buscar. No sé si puedo ordenar eso acá. Ahí. El buscar, a diferencia del listar, lo que hace es recuperar un solo registro. Es decir, recupera un solo registro. Y generalmente ese registro se hace por la clave primaria. Así le voy a colocar. ¿Qué significa eso? Que ustedes cuando van a crear una clase de sesión para una clase de entidad, porque las clases de sesión se crean generalmente para una clase de entidad, la relación por lo general es de 1 a 1, pero también pueden tener una clase de sesión que englobe o que trabaje para más de una clase de sesión. Entonces, pero siempre van a tener, al menos para los casos de usos básicos, que son aquellas en donde realizamos las operaciones CRUD o ABM, por lo menos siempre van a tener un buscar. El buscar lo que hace es obtener, yo le paso la clave primaria, el índice, el valor de la clave primaria y él me tiene que recuperar ese objeto. Un solo objeto me tiene que recuperar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos en nuestras aplicaciones, necesitamos obtener solamente una información. No siempre se necesitan obtener varios registros. Varios registros generalmente se recuperan cuando yo voy a ver un listado. Pero de ahí, si yo quiero darle clic en uno y ver un detalle de solo ese registro, ahí yo ya necesito recuperar ese registro nomás. Generalmente por PK, por clave primaria. Ya que yo ya tengo el registro ahí, ¿verdad? Yo ya tengo la clave primaria, entonces yo le doy clic y ahí él me recupera ese objeto por el valor. Esto inclusive, gente, les comento que no es algo solamente del estándar Java, sino que si ustedes empiezan a trabajar en cualquier otro lenguaje que hoy en día está de moda, ¿verdad? Siempre esta estructura para las clases de sesión siempre va a ser lo mismo. Siempre van a necesitar un listar, un buscar como mínimo. Ahora, el buscar y el listar pueden tener varios listar. Por ejemplo, uno es un listar es para recuperar por nombre y apellido. Otro listar es para recuperar, por ejemplo, solamente por edad. O otro es para listar si el saldo es mayor a 100,000. Entonces pueden tener varios listar dependiendo de las necesidades de la aplicación. El buscar también pueden tener varios. ¿Qué significa buscar? ¿Qué significa obtener? Que él me va a recuperar un solo registro, pero el filtro puede ser diferente. Por ejemplo, yo puedo tener un buscar que me recupera por la clave primaria. Ese casi siempre es obligatorio, ese casi siempre es necesario. Lo van a necesitar siempre. Pero después puedo tener también otro método que es buscar también, pero que recupera, por ejemplo, solamente por una referencia o por un código diferente del PK.
En el caso del sistema de stock, por ejemplo, ustedes saben que dentro de un proyecto de aplicación comercial, ustedes saben que el producto se codifica de varias maneras, ¿verdad? Uno de ellos es la clave primaria, que es algo que autogenera la aplicación, pero también ahí dentro tenemos, porque ustedes saben que puede tener también el código de barra, a veces tiene un código de referencia, que es un código de referencia del fabricante, que se puede colocar también, o cualquier otro código, por ejemplo, a veces se suma el código del depósito más el código del producto. Entonces, obtener el concepto de la función obtener o del método obtener, siempre para tener claro nada más, es que tienen que tener en cuenta es que ustedes tienen que obtener un solo valor, dependiendo del parámetro que yo le estoy pasando. Pero ustedes tienen que asegurar que ese método me va a retornar a mí solamente un registro, que va a ser el registro que yo quiero o ver, o detallar, o procesar en ese momento, ¿verdad? Después están los métodos de insertar, que hace un insert en la base de datos, inserta un nuevo registro, actualizar, que hace un update en la base de datos, y un eliminar. A veces, dependiendo de la aplicación o del gusto del programador o de aquel que vaya a codificar o vaya a hacer el análisis, el insertar y el actualizar puede unificarse en un solo método. Es decir, yo puedo tener solamente un método que se llame actualizar, y ese método ya dentro de él se encarga de, si no existe el registro, él va a insertar. Si ya existe, él va a actualizar. O sea que tipo se encapsula otra vez a estos dos métodos. No sé si aquí se puede bifurcar, ¿verdad? Tipo acá actualizar. Y a este si yo le llamo, por ejemplo, editar. Uno es insertar, otro es editar, pero aquí de este yo quiero... A ver. No. Voy a dejar nomás porque si no vamos a perder un poco de tiempo. Entonces, pero la idea es que, por ejemplo, este insertar y este editar... mira, ahí colocó. Este insertar y este editar se puedan unificar en uno solo, que es el actualizar, ¿verdad? Y luego el eliminar. Para el caso del eliminar existe siempre una regla que si ustedes van a ser desarrolladores así profesionales, o sea que van a trabajar profesionalmente, ¿verdad? Siempre tienen que tener en cuenta que es el borrado lógico, ¿verdad? Porque muchas veces un registro, cuando él ya está relacionado con otra tabla en la base de datos, eso ya no se puede más eliminar. Porque si ustedes van a eliminar, le va a pedir que elimine un montón de otras informaciones que están relacionadas con ese registro, antes de que ustedes eliminen ese registro que están queriendo eliminar. Entonces, lo que ustedes tienen que optar allí es por una estrategia de eliminar, o sea, mantener un campo que indique cuando un registro está eliminado ya, prácticamente eliminado ya, pero lógicamente nomás. Es decir, ese registro ya no se le va a mostrar al usuario, ya no va a valer dentro de la aplicación porque ese se eliminó, pero él está todavía ahí guardado dentro de la base de datos, ¿verdad? Eso es algo que siempre lo van a necesitar tener, ¿verdad? Bueno. Casi me olvidé de un punto más que importante, ¿verdad? ¿Qué pasa? Muchas veces las funciones para obtener aquí, las funciones para listar o las funciones para obtener o recuperar o buscar un registro o varios registros, no se puede hacer a través de las funciones básicas del mecanismo de persistencia, ¿ok? Sino que van a necesariamente ustedes tener que meter, ¿cómo se dice? Hacer a manopla la consulta, ya sea con comandos SQL o comandos JPQL, ¿verdad? Entonces, a ver cómo podríamos hacer acá. Vamos a tener aquí que dentro de los facades yo voy a tener lenguaje. Voy a tener el JPQL, que sería el lenguaje de programación del Java Persistence, y también el SQL, ¿ok? Cuando hablamos del SQL, estamos hablando de nativo, SQL nativo, que ya lo van a tener de acuerdo a cada motor,
que estamos utilizando, vamos a tener que escribirlo en uno u otro formato, ¿verdad? En uno u otro formato, pero sí necesitamos eso. Ya estamos terminando, gente. Parece que esta fue nuestra primera clase así más larga, ¿verdad? Que es un resumen de todo. Esto ya vendría a ser, bueno, en versiones anteriores del Java EE se utilizaban interfaces. De hecho, ustedes, como tienen un manual un poquito antiguo, ¿verdad? Ustedes están realizando todavía interfaces. ¿Interfaces qué son? Son las firmas de los métodos que ustedes indican que va a tener la implementación. Es decir, ¿cuál va a ser mi implementación? Mi implementación va a ser el código que yo coloque en la clase de sesión en sí, ¿ok? Pero las firmas de cada uno de los métodos que yo voy a tener aquí en mi implementación, yo le paso otra vez antes a una interfaz para que mi servidor, ¿verdad? El servidor de aplicación pueda, digamos, publicar solamente estos métodos y pueda dejar accesible solamente estos métodos al oyente o al recurso externo que está queriendo acceder a ese servicio, porque las clases de sesión en realidad son también denominadas de servicios. Cada método que yo hago dentro de la clase de sesión es un servicio. Entonces, a partir del Java 8 ya no es obligatorio, ya no es indispensable crear clases de interfaz para las clases de sesión, ya es opcional en realidad. Él mantiene por estándar, ¿verdad? Por compatibilidad con versiones anteriores, pero ya no es una obligación. Entonces, bueno, vamos a colocar aquí que podemos tener aquí, vamos a colocar que podemos tener, aquí tenemos clases de sesión, pueden ser, a ver, sí, vamos a colocar aquí. Aquí puedo tener clase, y puedo tener también entidad. Puedo tener también interfaz. Entonces, este que está aquí, esto voy a mover aquí. Ahí está. Entonces, las clases de sesión pueden ser, en realidad pueden ser clase o puede ser interfaz. Entonces, las clases son lo que van a contener los métodos, o sea, la implementación. Voy a colocar otra vez acá para que quede más claro, ¿verdad? Implementación. Y la entidad son las firmas de los métodos. A ver. Aquí. La firma de los métodos públicos. Ok. Un concepto un poco general del propio Java mismo, que son las interfaces en Java mismo, ¿verdad? Que ahora ya no es muy, ya no es en realidad obligatorio, eso ya es... quiere decir que ustedes después, cuando hacen todo su proyecto, ustedes pueden borrar todas las clases de entidad, perdón, las clases de interfaz que crearon, todo esto pueden borrar y él no le va a dar ningún error. Va a seguir funcionando igual, ¿verdad? Solamente que para eso ustedes van a tener que poner que su proyecto es EJB 3.1 y no EJB 3.0, porque EJB 3.0 todavía requiere las clases de entidad como recurso obligatorio, las clases de interfaz, perdón, como recurso obligatorio. Entonces también hay un poquito una actualización de versión ahí que tienen que tener en cuenta. Y para poder realizar las operaciones de la clase de sesión, cada una de las operaciones, tanto el insertar, tanto el eliminar, aquí el persist, el refresh, por ejemplo, el remove, que es el eliminar, el merge, que es el actualizar, ustedes necesitan acceder a una persistent context, que vendría a ser el objeto que ustedes configuraron en su persistent.xml. O sea, aquí ustedes tienen, tienen el lenguaje JPQL, todo aquí le voy a colocar. Sería atributo. Mejor aquí. Aquí ustedes tienen la clase y aquí tienen los métodos, y esta clase también va a contener el atributo, que es el persistence context.
En realidad es la información de la unidad de persistencia. O sea que cada clase de sesión que ustedes van a crear va a tener que tener siempre esta referencia que está aquí. Una referencia al Entity Manager. Esta referencia al Entity Manager no hace falta especificar más. No hace falta informarle de ningún dato más, porque él ya sabe ya cómo el proyecto está configurado a través del archivo persistent XML. Él ya sabe ya a cuál data source acceder y por ende a qué base de datos acceder. Entonces, lo único que hace falta es inyectar este atributo que está aquí para que a través del Entity Manager, o sea, del atributo EM, que puede tener cualquier nombre, no precisamente EM, ¿verdad? Yo pueda crear la consulta SQL, realizar el persist, que es insertar, o realizar el merge, que es el actualizar, o realizar el remove, que es el eliminar. O sea, realizar básicamente todas las operaciones o cualquier operación sobre la base de datos. Eso es lo que hace el Entity Manager. Entonces, ustedes van a ver luego que en cada clase de entidad siempre está ese persistent content. Él es el que hace todo en realidad, es el que gerencia todo, y esa clase nos provee a nosotros el servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones es el que nos provee toda esa librería para que nosotros podamos realizar las operaciones allí. Luego, creo que hasta ahí llegamos con lo que es la parte del EJB y de la parte de negocio, regla de negocio. Y después, a partir de ahí, acá hay un ejemplo de cómo desplegar en el servidor y todo eso, pero después todo ya lo que, a partir de aquí, hasta aquí llegamos. Y a partir de aquí en adelante ya es la parte de sesión, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Aquí hay una conclusión y aquí están las pruebas, ¿verdad? De la clase de sesión. Las pruebas. Fíjense que todo esto, ¿por qué estamos haciendo también este resumen? Es porque aquí prácticamente nosotros cerramos una etapa, ¿verdad? Aquí prácticamente hasta la página 61 nosotros cerramos una etapa, ¿verdad? Y espero que con este resumen les quede un poco más claro, ¿verdad? Cómo funciona todo, ¿verdad? Y cuando lleguemos allá al final de la clase de JB, prácticamente vamos a hacer también un resumen de la parte web, ¿verdad? Si es que podemos, ¿verdad? Entonces, a ver. Bueno, hasta ahí, ¿qué tal? Que no le quiero preguntar si le quedó claro, porque seguramente que alguna duda todavía tienen, o a partir de ahora es seguir realizando todo lo que son los ejercicios, ¿verdad? Pero hasta ahí llegamos y ahí cerramos. Si tienen algo que preguntar, si tienen algo que comentar, o yo les pregunto, ¿a alguien le aclaró más ahora todo lo que nosotros estamos utilizando después de hacer este resumen? Sí, profe. Me dio una idea más general. La verdad que yo estoy ya bastante atrasado, pero me ubico bastante en lo que tengo que intensificar ahora. Ok, Héctor. Héctor, ¿verdad? Sí, profe. Ok, Héctor. Perfecto. ¿Alguien más que quiere comentar algo? Profe, para nosotros siguiendo la guía, entonces si nosotros dejamos de utilizar las interfaces no va a dar ningún problema. O si seguimos así al pie de la letra como está la guía, en algún punto si decidimos Sí, no utilizar las interfaces va a dar algún problema. sí, mira, solamente tenés que tener en cuenta lo siguiente. Yo te voy a mostrar aquí un proyecto, por ejemplo, un proyecto de JB. Ujú. Este, por ejemplo, que dice caja de JB. Este es un proyecto de JB. Este es un proyecto que está todito con las interfaces. Pero vos, para quitar la interfase, vos tenés que venir aquí en tu proyecto de biblioteca o en tu proyecto del trabajo práctico, venir aquí en Project Facets, aquí.
Y aquí, donde dice EJB Module, porque recordamos un poquito todo lo que yo le venía comentando hace rato, que cada cosita que ustedes van a usar tiene su versión. Tiene su versión. Entonces, aquí donde dice EJB Module, tiene que estar 3.1. A partir de la versión 3.1, él ya permite trabajar las clases de sesión sin necesidad de tener interfaz. Ya. De hecho, ese primer proyecto de biblioteca que ustedes crearon, que era de la serie web, constaba de 4 videos, ese proyecto no utilizaba interfaz. No utilizaba interfaz. Era directo la implementación, ¿verdad? Y de hecho este es un proyecto antiguo nomás, por eso tiene todo, pero de hecho yo ahora ya no trabajo más con interfaz, ¿verdad? Ya trabajo todo sin interfaz, ya no uso más interfaz ahora, ¿verdad? Ya siempre hago sin interfaz. Entonces, porque es más limpio también el código, mucho más limpio es el código, ¿verdad? Ok, profe. Pero eso de repente yo les aconsejaría, ¿verdad? Para esta semana no hacer ningún cambio, ¿verdad? Porque ustedes hacen algún cambio y se van a atrasar con eso. Entonces, después del examen, sí. Porque les quisiera hablar un poquito y mencionar un poquito los puntos que voy a tener en cuenta para el examen parcial, para que ustedes se ubiquen y tengan en cuenta hacia dónde apuntar, ¿verdad? Aquí ustedes seguramente ya estuvieron viendo, si tienen abierto su plataforma, la primera prueba parcial, que es el próximo jueves, y qué es lo que voy a tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes puedan entregar en formato zip a través de la plataforma aquí del Moodle los proyectos, ambos proyectos, ¿verdad? El de biblioteca y del trabajo práctico. Esto nos va a ayudar a nosotros a poder equilibrar, digamos, los dos proyectos para que los dos lleguen hasta el mismo punto y que uno no esté más atrasado que otro, ya que prácticamente al hacer todo uno, hacer el siguiente es mecánico, ¿verdad? Y más todavía en nuestro caso, donde casi toditos los participantes, toditos los estudiantes, toditos hicieron luego algo muy similar a lo que es el sistema de biblioteca, ¿verdad? Porque algunos llevaron muy al pie de la letra que tenía que ser algo similar al de biblioteca, entonces la estructura de la tabla y todo crearon casi similar al de biblioteca, ¿verdad? Entonces prácticamente es algo mecánico, una vez que terminan uno, pasarlo al otro. Entonces ustedes terminan todo uno y el otro, al hacerlo de manera mecánica, ayuda a eso a sentar un poco más los conocimientos de lo que ya practicaron con un proyecto u otro, ¿verdad? Entonces, todo ello desarrollado hasta la página 98, que sería hasta la estructura de la aplicación, de la cara de la fachada de la página principal, junto con la página del login, que seguramente yo creo que si no están muy avanzados, si están muy atrasados, van a tener que reservar un fin de semana para hacer eso, ¿verdad? Un día o 2 noches para hacer eso, ¿verdad? Hasta las 23, ese va a estar abierto hasta las 23:59 de ese día jueves, el próximo jueves. Entonces ustedes también, si les falta hacer algo, porque ese día nosotros no vamos a tener clase, yo no voy a reunirme con ustedes ese día. Ese día ustedes van a levantar nomás la información en la plataforma. Entonces ese día no tienen otra materia, ¿verdad? Entonces ese día ustedes pueden reservar para finalizar todos los detalles que le faltan para poder llegar hasta esa página 23, hasta la página 98. Por supuesto que si alguno no consigue terminar, no consigue o consiguió hasta la página 70, hasta la página 80, hasta donde ustedes consiguieron llegar, hasta ahí ustedes van a levantar, ¿verdad? Hasta ahí ustedes van a levantar. Por supuesto, los requisitos, los puntajes para qué va a ser validado para cada uno de estos, yo le voy a estar pasando en la siguiente clase. ¿No? Le voy a estar pasando voy a crear, ¿verdad? Un nuevo tema aquí con la fecha correspondiente y ahí va a estar todo el detalle de las puntuaciones y las restricciones para los puntos, los criterios que se van a tener en cuenta para el examen parcial, ¿verdad? En relación a este tema, específicamente en relación a este tema. Entonces, ahí ya saben, ¿verdad? Dependiendo de cómo estuvieron avanzando, van a esforzarse o tener que esforzarse más
o menos, ¿verdad? Ustedes también estuvieron respondiendo algunas preguntas, como yo les había comentado, esos primeros días, creo que hasta la tercera clase por ahí les había yo añadido algunas preguntas que estaban relacionadas con los videos, ¿verdad? Y con algunos temas de esos enlaces que se ven ahí dentro del libro, dentro de la guía, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es añadir unas cuantas preguntas más y voy a hacer un sorteo ahí de las preguntas que ya salieron antes y de las nuevas, ¿verdad? Que creo que el Moodle tiene todo eso para hacer, de las preguntas que ya salieron y de las preguntas que yo voy a agregar, y eso les va a salir a ustedes también para responder, eso sí, en ese día. Ese va a estar abierto desde el rango de las 6 de la tarde, también hasta las 23:59. Ustedes lo van a poder tomar en cualquier horario. Entiendan que para mí es necesario que ustedes respondan en ese día, porque yo después tengo que remitir la nota, ¿verdad? Yo no puedo esperar mucho tiempo, o sea, yo si es por mí le dejaría abierto, porque yo tengo que después pasar también a coordinación las notas, los puntajes de ustedes, ¿verdad? Entonces, por eso que tienen que tener un tope. Entonces, pero ustedes van a poder responder en un rango, en ese rango, en cualquier horario pueden entrar, y yo voy a ver de acuerdo a la cantidad de preguntas el tiempo que va a durar, si va a durar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, etcétera, ¿verdad? Ya, eso ya también ahí también ya va a estar eso, ahí ya va, ahí únicamente ustedes van a saber, porque si no, como eso ya es parte del examen, no les puedo pasar ahora, si no te van a dedicarle más tiempo a aprender eso y no a aprender lo otro, ¿verdad? Entonces, en resumen, para ese día ustedes tienen que presentar todo lo que ustedes ya avanzaron en su proyecto de biblioteca y en el proyecto de trabajo práctico, ¿verdad? El puntaje, va a haber un puntaje individual y va a haber un puntaje grupal, y en ese día también tienen que entrar en la plataforma para responder las preguntas. Yo le voy a estar enviando los mensajes por el propio Moodle porque es más seguro así, ¿verdad? Yo les envío aquí y ustedes ya reciben, ya sean sus celulares o en sus correos, ¿verdad? Ustedes ya reciben la notificación, o ustedes van a ingresar allí para que ustedes vayan viendo en ese día si ustedes quieren consultarme algo también. Y me pongo a disposición de ustedes en caso ustedes quieran hacerme consultas, dudas durante el transcurso de la semana, en ese mismo día del examen, porque no sabemos, ¿verdad? Cualquier cosa puede fallar, entonces ustedes me escriben, me preguntan, yo les voy respondiendo, y en eso consistiría todo lo que, no sé si hay alguna cosa más, alguna duda que quieran preguntar para que, si por ahí no nos vemos más, entonces ustedes puedan saber cómo prepararse para ese día, ¿verdad? Profe, tengo una pequeña consulta. El tema del trabajo práctico tiene que estar tipo en el mismo nivel que el proyecto de biblioteca para tener una nota, o sea, la mejor nota, vamos a decirle, para tener el 100% en la parcial, ¿o cómo es eso? ¿Qué sería el mismo nivel? O sea, no hay tipo llegar hasta donde se avanzó, por ejemplo, página 98 pedís que esté en el de la biblioteca. Y más o menos estar así también en el proyecto, ¿o no? Sí, ese es el objetivo. Porque Okay. fíjense que nosotros tenemos un programa, ¿verdad? Que a nosotros también se nos exige un poco, porque yo hasta ahora, ¿verdad? Siempre les preguntaba a ustedes, ¿verdad? ¿Qué tal le avanzaron? Bueno, vamos a corregir, vamos a reestructurar, pero llega un punto, ¿verdad? Que si nosotros damos demasiado flexibilidad, porque yo conozco compañeros que ya avanzaron mucho ya en su trabajo práctico, Claro. y también en el sistema. Entonces, tipo, yo le doy mucha flexibilidad, voy a ser muy bueno, pero ustedes no van a aprender, ¿verdad? A lo mejor no llegamos a todo lo que tenemos dentro de la guía para que tengamos que desarrollar. Entonces, llega un punto, y ustedes sabían que este día iba a llegar, ¿verdad? Sabían que iban a tener un parcial, ¿verdad? Llega un punto en que tenemos que ser un poquito más duros, y realmente sí, y eso lastimosamente no voy a poder decirles, vamos a hacerle una excepción, no voy a poder, porque realmente ya tenemos que llegar hasta ahí, ¿verdad? Ya tenemos nuestro cronograma, y tenemos también nuestro calendario, ¿verdad? Académico,
y tenemos que apretar un poquito más ya a partir de ahora. Así son las cosas, así son las reglas, ¿verdad? Tenemos que apretar un poquito más. Ya, yo creo que a todos nos está afectando eso también, porque ustedes tienen otras materias también, ¿verdad? Pero tipo a partir de ahora es más o menos ponerse otra vez las pilas para todo lo que es la facultad, ¿verdad? Y porque es un poco diferente como era antes era medio incierto, no se sabía, bueno, que se desarrollen nomás las clases, que se sigan nomás así como se estaba, pero ahora ya hay un calendario, hay un tópico mínimo que hay que desarrollar y hay que llegar hasta ahí para poder después ya llegar los segundo final y después ya llega al segundo parcial y después ya llega al final, ¿verdad? Entonces, pero ¿quién no puede? ¿Quién puede hasta donde puede? Lo que puede, eso envía, ¿verdad? Que no deje de enviar porque no está lo todo y no me da lo poner nota por este, entonces no, hasta donde hizo, envía, ¿verdad? Y si me puede explicar ahí, dentro del documento, un TXT, algo así tipo, porque yo generalmente voy mirando así el proyecto, más o menos porque ya conozco la estructura y de acuerdo a eso ustedes si tienen alguna ya explicación que quieran hacer en relación a eso, ya lo hacen ahí dentro, entonces para que yo ya tenga también en cuenta eso, ¿verdad? Y yo sé que es poco una semana, pero como le dije, hay un porcentaje de personas que ya estuvieron trabajando, ya le estuve ayudando y sé que hay algunos que ya pasaron incluso más de la página 98, ¿verdad? Más de la página 98. Incluso hay gente que hizo con otra tecnología y todo, ¿verdad? No quiero dar nombre para que no se peleen después con su compañero, ¿verdad? Pero es así, ¿verdad? ¿Qué problema, profe? Gracias, eso no era mi duda. Muy bien, está bien. Y si no tienen otra duda, entonces me gustaría cerrar por hoy. Y quedo atento ante cualquier duda que tengan. Ya saben, mi contacto, mi teléfono. Y sería eso de mi parte. Ok, profe. Ok, profe, sin problemas. Dale, ya está entonces, profe. Excelente, entonces, muy bien. Hasta la próxima. Nos vemos. Dale, profe, muchas gracias. Bueno, dale. Dale, Chao. profe. Ahora que ya salió el profe, ¿quién carajo puede terminar hasta la página 98? Pejobi. Está grabando todavía, imbécil. ¡Añara! Qué aleo, boludo. ¡Hasta la próxima! Ay.